Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí una semana más para hablar acerca de la historia de Roma. Hoy vamos a hablar acerca de Escipión Emiliano a través del libro de Manuel Salinas, que es catedrático jubilado de Historia Antigua en la Universidad de Salamanca y que, bueno, pues es autor de este libro. La verdad que además no es la primera vez que Manuel publica algo sobre historia de Roma, concretamente ligada con la península ibérica, porque bueno, la historia de nuestro querido amigo Escipión Emiliano pues está intrínsecamente ligada con la historia de Hispania, bueno, de lo que es la península ibérica. Bueno, ¿qué tal estás, Manuel? Pues muy bien. ¿Tú qué La, tal estás? la verdad es que yo encantado de tenerte aquí porque la verdad que esta entrevista surge en el Museo Arqueológico Nacional, que eso Así es. no lo sabe nadie, la verdad que además hice unas fotos estupendas porque, bueno, pues la editorial Despertaferro nos invitó a unos cuantos medios pues a poder charlar contigo en las salas de la península ibérica del Museo Arqueológico Nacional, lo cual tengo que decir que para mí ha sido una experiencia muy interesante y que estoy deseando repetir cuando la editorial quiera. La verdad que fue para presentar este libro de Escipión Emiliano, a este personaje que es uno de los africanos, ¿no? De esos conquistadores de África, de victoriosos sobre Cartago y también sobre los pueblos de la península ibérica. Bueno, lo primero de todo, es verdad que te lo pregunté en el Museo Arqueológico Nacional, y es cómo surge el, bueno, pues el escribir este libro, porque es verdad que en 2018 tienes también algo ahí sobre la península ibérica y Roma, pero bueno, porque nuestros oyentes sepan tus inquietudes acerca del tema. Bueno, pues la verdad es que este libro viene de largo, eso es la realidad, porque yo hice mi tesis doctoral, y de esto hace muchísimo más tiempo de lo que yo puedo recordar, sobre conquista y romanización de Celtiberia. Y naturalmente, al tocar el tema de la romanización y la conquista de Celtiberia, me encontré con Escipión Emiliano, que es el vencedor definitivo en la guerra contra los celtíberos. A partir de ahí, bueno, pues yo seguí trabajando tanto sobre ese tema como sobre otros temas de la península ibérica, sobre el gobierno de las provincias romanas, en la Hispania republicana también, y sobre otros asuntos. Y en los últimos años, pero en los últimos 10 años aproximadamente, sí que cada vez fui tocando más la figura de Escipión en contribuciones a congresos, en artículos de revista, de manera sobre puntos concretos de su vida que me parecían muy interesantes y que a los cuales les había prestado, en mi opinión, poca atención. Por ejemplo, su política de violencia, su política de destrucción del enemigo, tanto en el caso cartaginés como en el caso numantino, pero no ya desde el punto de vista de si era más cruel o era menos cruel, sino cuáles podían ser las motivaciones profundas de esa política, ¿no? Luego también su oposición, por ejemplo, a la reforma agraria de Tiberio Graco, su bloqueo de aquello, que está íntimamente relacionado con los momentos finales de su vida, y si había algo más profundo realmente, que yo creo que sí lo había, detrás de esa oposición a la reforma agraria, y también sobre aspectos, sobre todo, que yo creo que se han tocado muy poco, aspectos que podríamos llamar ideológicos del personaje, en el sentido de cómo él está haciendo o hace una utilización de la religión romana, para ir configurando su imagen, ¿verdad?, rodeada de un aura que poco a poco lo va separando del resto de los miembros del Senado, del resto de los senadores, y que de alguna manera comienza a romper ya con esa solidaridad de clase que existía en el Senado de la República Clásica y que anticipa lo que serán ya los gobiernos unipersonales, en fin, el ansia de poder personal del final de la República con políticos como Sila, como Pompeyo, como César. Y después, pues perdona que me extienda tanto, pero es que la génesis fue muy larga. En un momento determinado, hace 2 años, pues Alberto Pérez de Ediciones Despertaferro, coincidimos en un congreso, estuvimos hablando del tema y me dijo, hombre, ¿cómo no haces un libro? Y ese fue, digamos, el empujón definitivo para animarme a escribir esta obra, sintetizando cosas que ya había tocado antes y aspectos nuevos, lógicamente,
a la hora de realizar una biografía del personaje. La verdad que este personaje es muy interesante porque, digamos que se desarrolla justo en un momento que a mí, personalmente, y además hemos tratado mucho, hemos hablado acerca de las guerras púnicas en varias ocasiones, y claro, se desarrolla justo en el contexto de la Tercera Guerra Púnica. Es justo de una de las familias, de las más importantes de la República más clásica, y además viene un poco también, este programa viene un poco al tema de que efectivamente hemos tratado los gobiernos de Sila y de incluso de Julio César, al que le dedicamos un programa. Por tanto, bueno, pues creía interesante el hablar sobre este Escipión bueno, y que sobre todo porque es una figura que al final no se conoce quizá tanto como ese, bueno, pues el Escipión que derrotó a Aníbal, ¿no? En la batalla de Zama. Pues sí, es cierto, y en cambio, si se efectúan los políticos del final de la República, muy conocidos que tú acabas de mencionar, Pompeyo, Sila, César, pues si se efectúan estos personajes, Escipión Emiliano, que es el nieto adoptivo de Escipión el Mayor, africano el Mayor, el vencedor de Aníbal, es quizá, en mi opinión, decir el más importante a lo mejor es ser muy radical, pero desde luego uno de los más importantes de la historia de la República Romana, tanto en su aspecto, en su política exterior, como en su política interior. Hay que fijarse, hay que darse cuenta de que yo recuerde, me puedo equivocar, pero que yo recuerde, es el único triunfador que acumula dos cognomina sucesivos. Él es africano y numantino. Escipión el Mayor, su abuelo adoptivo, solamente fue africano y con gran gloria, pero él fue africano y numantino. Durante la juventud de este personaje, de Escipión Emiliano, él al final digamos, convierte como en el pater familias de los Escipiones, que, bueno, después de la derrota de Aníbal en Cartago y desde luego de la derrota de probablemente el que es, vamos, uno de los mayores enemigos de Roma, sobre todo también por el tiempo histórico, ¿no? En el que, no, digamos, no estamos en el imperio, donde Roma tiene un vasto territorio, y pese a que es muy vasto el territorio que tiene en ese momento, no es, digamos, el momento de plenitud, ¿no? Territorial de Roma. Se enfrenta a una potencia absolutamente importantísima, venida menos después de esa segunda derrota, pero también sigue siendo importante que se rehace en el Mediterráneo. Digamos, qué política exterior y sobre todo cómo Escipión Emiliano decide que hay que destruir Cartago hasta los cimientos para de una vez ocupar nuevas zonas y abrir un escenario expansivo de Roma o continuarlo. Efectivamente, cuando Escipión inicia su vida política, bajo la tutoría, digamos, de su padre carnal, Emilio Paulo, todavía el Mediterráneo es un mundo multipolar. Roma tiene que compartir el poder con otras potencias como Cartago, que como tú muy bien has dicho, ha sido derrotada, pero sigue siendo una potencia regional muy importante en el norte de África. Y luego las monarquías helenísticas, Macedonia, los Seleucidas de Siria, los Lágidas de Egipto. Y cuando él muere, Cartago ha desaparecido, toda la resistencia en Hispania, en el centro de la península ibérica, ha desaparecido también, Macedonia ha desaparecido y los Seleucidas y los Lágidas son dos estados ya satélites de Roma. Y digamos, Roma ha alcanzado prácticamente su máxima expansión territorial en torno al Mediterráneo. El Mediterráneo es ya un mare nostrum. Y en gran medida, él con sus victorias militares y con sus conquistas es el artífice de esa expansión. Hay que tener en cuenta un hecho muy importante y es que Cartago, nos lo dicen los historiadores antiguos, Apiano, Cartago fue destruida por orden del Senado. Él lo hizo siguiendo órdenes del Senado. En cambio, dice Apiano, Numancia la destruyó por su propia iniciativa. Y algún autor apunta a la idea de que era porque él estaba convencido de que la gran gloria solo podía cimentarse sobre las grandes desgracias. Se sobreentiende que de los otros, claro, no de uno. No, eso ahí, vamos, y sobre todo desde un punto de vista del dramatismo en la conquista de Numancia, ¿no? Con ese final de los que, para que no lo sepa, pues acabaron suicidándose los numantinos
en esa defensa, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Quizás en la historia para los pueblos prerromanos y sobre todo para la conquista y la expansión de la totalidad del territorio, que si bien lo terminó Augusto, ¿no? Prácticamente la tarea la dejó Escipión Emiliano terminada. Efectivamente. A mí el personaje de Escipión me parecía interesante, muy interesante, y que merecía la pena escribir un libro sobre él, porque como tú acabas de decir, su vida y su actividad militar marcan dos puntos de inflexión muy importantes. Por ejemplo, todos los historiadores antiguos eran conscientes de que en un determinado momento la política romana en la guerra había cambiado. Había cambiado de ser una política o una expansión basada en lo que los romanos llamaban guerra justa, bellum justum, a convertirse, en opinión sobre todo de los griegos, en una política basada en el engaño y, digamos, la astucia. No vamos a decir la mentira, pero sí la astucia. Y la mayor parte de los historiadores antiguos situaban ese momento bisagra en torno a la conquista, a la destrucción de Cartago. Sabemos que el Senado tenía decidida la Tercera Guerra Púnica aún antes de declararla a los cartagineses y que esperó varios años porque temía las reacciones en política internacional, temía las reacciones que tendrían los otros estados, ¿verdad? Pero había ahí ya, digamos, una malicia, por decirlo de alguna manera, una astucia, ¿verdad? En la cual el Senado retrasó todo lo posible esa declaración de guerra y después, cuando la declaró, fue implacable. Y Escipión fue implacable y arrasó la ciudad hasta los cimientos. Y por otra parte, en el caso de la península ibérica, también las conquistas de Escipión marcan una bisagra, porque Apiano nos cuenta que una vez cayó Numancia, el Senado envió una comisión de 10 senadores, que era lo habitual en Roma, a fin de organizar todos los territorios que en Hispania habían sido conquistados por Escipión y por Décimo Bruto, que por otra parte era afín políticamente a Escipión. De manera que es probablemente la fecha del 132 la fecha en que se redactaría, en mi opinión, las leyes de las provincias hispanas, es decir, el reglamento en función del cual funcionaron las provincias hispanas en época republicana. De manera que claramente la destrucción de Numancia por Escipión marca un antes y un después, no solo en la conquista, que es ya casi completa, sino también en lo que es la administración de los territorios peninsulares. Sí, porque anteriormente y bueno, hilándolo un poco con la historia de la península ibérica, anteriormente a lo que es a lo que es digamos, esta organización de las provincias, había habido rebeliones y desde luego, bueno, pues había una resistencia, ¿no? Activa a los romanos, ya no solo desde los territorios no conquistados, sino incluso desde dentro, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Púnica hay varios intentos de rebelión y, bueno, pues no es una zona que todavía esté totalmente pacificada. ¿Cómo, digamos, es esa vida de las provincias, o bueno, vamos a llamarlo de los territorios, antes de organizarse durante estas campañas de Escipión? Pues la administración provincial, Roma no parte, a pesar de lo que Mommsen pensara, Roma no parte, digamos, de un cuadro teórico que aplica en los territorios, sino que es extraordinariamente pragmática. Y la administración provincial se va desarrollando progresivamente en función de las circunstancias y sobre todo de los intereses de los romanos, ¿verdad? Esa administración provincial es, en definitiva, el gobierno de un territorio que está situado fuera de Italia, un territorio extraitálico, que está sometido a un mando militar, que es el del cónsul o el pretor que gobierna la provincia, y cuya finalidad, la finalidad de ese mando militar, de ese magistrado, es sencillamente la explotación económica más absoluta y más ávida posible de esos territorios. De manera que a los impuestos que podríamos considerar regulares se les añaden toda una serie de impuestos o tributaciones o gabelas extraordinarias que quedan muy a criterio discrecional del gobernador.
cualquier resistencia, cualquier oposición a esa política es aplastada contundentemente por Roma. No es sino hasta mucho más tarde en la República, ya hasta la época de Pompeyo y sobre todo la época de César, cuando poco a poco, pero muy poco a poco, se va abriendo la idea de que el gobierno de Roma debe redundar de alguna manera en beneficio de los gobernados, es decir, de los provinciales. Pero ya digo que eso es algo muy tardío y que solamente se va a concretar, se va a perfilar con toda nitidez ya con Augusto, ¿verdad? Bien entradas ya las conquistas de toda Europa y Norte de África. Ya Exactamente. con una expansión notable y, vamos, prácticamente el doble, ¿no? De lo que parte este libro que tú has escrito. Por otra parte, me gustaría, bueno, un poco, digamos, en cuanto a las intrigas políticas romanas, claro, los escipiones están en una posición importantísima en Roma, con cargos de prestigio. Digamos, cuáles son sus competidores y cuáles son, digamos, los personajes en Roma, senadores o familias que se oponen a Escipión Emiliano. Bien, esto es muy importante. Yo creo que uno de los puntos fuertes o aspectos positivos de mi libro es que yo he intentado mostrar los juegos de alianzas que se suceden dentro del Senado, entre las familias senatoriales, y cómo la política interior romana y estas alianzas, estos grupos de poder que se van formando, evolucionan mucho en función también de la política exterior. Evidentemente, un general victorioso, como era Escipión Emiliano, tenía muchas posibilidades de articular en torno a su persona grupos políticos, facciones que decían los romanos, ¿verdad?, de seguidores que apoyaban su política. Pero probablemente sería un error nuestro ver que la política de estos años dentro de Roma estuvo protagonizada por un grupo pro-escipiónico y otro grupo anti-escipiónico. Dentro de lo que podemos conocer, que no es fácil, no es nada fácil, pero probablemente dentro de cada uno de estos grupos había muchas diferencias. Por ejemplo, Escipión, por razones familiares, él era hijo de Emilio Paulo y había sido adoptado por los Cornelios Escipión. Su hermano mayor era hijo de Emilio Paulo también, pero había sido adoptado por los Fabios Máximos, otra gran familia. Entonces, evidentemente, ahí había una colaboración tanto de los dos hermanos como de las dos familias, con un peso en el Senado enorme. Los Servilios Cepiones, que era otra gran familia patricia, pues también eran aliados políticos. Y luego muchos personajes, senadores, como Lelio el joven, el hijo de Lelio el mayor, el amigo de Escipión el mayor, como Pompeyo, hijo de Aulo, etcétera, que empezaban su carrera política pues a la sombra de Escipión, apoyados por Escipión. Evidentemente, si nos pudiéramos poner en la época y dentro de los personajes, un individuo como Fabio Máximo, como Servilio Cepión, es decir, estos líderes que pertenecían a grandes familias, a grandes gentes, no se verían a sí mismos como seguidores de Escipión, aunque nosotros no tenemos más remedio que percibirlos así. Probablemente se veían a sí mismos como individuos tan poderosos y tan importantes como él, que colaboraban con él por intereses mutuos, ¿sí?, a la hora de sacar leyes adelante, hacer proposiciones de ley, etcétera, etcétera. En cambio, otros, como Lelio, como Pompeyo, como otros, pues serían sus seguidores y evidentemente eran conscientes de su dependencia. A la inversa, había opositores que también pertenecían a grandes familias, entre los cuales tenemos los Claudios. Claudio Pulcher, por ejemplo, quizá fue uno de sus grandes opositores. Era suegro de Cayo Graco y el presidente de la Comisión Triunviral de la Reforma Agraria. Metelo, pero los Metelos hacían un juego muy independiente también, muy a menudo enfrentados con los Escipiones y otras familias, ¿verdad? Entonces, pero a su vez, entre ellos, pues había también sus rivalidades. Estas facciones eran muy fluidas, no se parecían en nada a nuestros partidos políticos, con una doctrina más o menos fija, un programa político y que se extiende a lo largo de varios años, sino que estas facciones eran muy fluidas
Y uno de los casos que a mí me ha gustado más analizar es el caso de Pompeyo, hijo de Aulo. Pompeyo comienza en política a la sombra de Escipión, Emiliano lo apoya, le pide que apoye a su íntimo amigo Lelio en la candidatura al consulado. Pompeyo le dice que sí, que sí, que sí, y era que no, que no, que no. Pompeyo los engañó, se presentó el candidato y ganó el consulado antes que Lelio. Esto a Escipión lo amargó enormemente toda su vida, fue algo terrible para él, esa especie de traición, y la sombra de esa ruptura, en definitiva, se alargó a lo largo hasta el final de la vida de Escipión, ¿no? De manera que vemos cómo esos grupos se componían y se descomponían, y los políticos oscilaban mucho de un lado a otro. Según las, digamos, leyes o los propósitos, ¿no? O incluso los intereses personales fluctuarían. Lo Efectivamente. cual es diferente a la política actual, vamos, no tiene mucho que ver, pero Nada. vamos, lo interesante es ese juego, digamos, de ese juego político que al final en esencia sí que se parece. Sí, por ejemplo, lo que se ve muy bien es que la política hispana, los gobiernos hispanos del periodo que va, todavía Escipión es prácticamente el año en que nace, el 184 al 150. 184 fue el juicio contra Africano el Mayor y contra su hermano, el juicio contra los Escipiones, que los debilitó mucho políticamente, ¿verdad? Entonces vemos cómo en los años siguientes los gobiernos provinciales en Hispania los consiguen individuos que pertenecen a familias romanas opositoras de los Cornelios Escipiones por lo general. En el año 150 se produce la traición, la famosa matanza de Galba contra los lusitanos, ¿verdad? Y Galba es denunciado y sometido a un proceso del que se salva por los pelos. Pero políticamente ese grupo que apoyaba a Galba, etcétera, que era el grupo que hasta entonces había ocupado los gobiernos provinciales hispanos, queda completamente debilitado. Y vemos cómo a partir del 149, 148, los mandatos, los comandos militares en la península ibérica vuelven a ser ocupados por o los escipiones directamente o familias asociadas a ellos por vínculos familiares o por intereses políticos, hasta que culminamos con el nombramiento de la elección de Escipión como cónsul en el 134 para dirigir la guerra contra Numancia. Pero es muy interesante ver cómo a veces en el mismo año un familiar, por ejemplo, Fabio Máximo, que es familiar de él, está ocupando el gobierno en una provincia hispana y Lelio, por ejemplo, está ocupándolo en la otra provincia. Es decir, él controla perfectamente todos los intereses que pueda tener aquí en la península. Y eso le ayudó en su conquista de Numancia, entre otras cosas. Sí, sí. Me gustaría preguntarte, porque claro, hemos hablado del Senado, de las élites, de, digamos, las familias romanas más importantes de, bueno, pues de uno de los, vamos a llamarlo, no es un imperio, porque es una república, pero sí, sí es una formación política, con una política imperial, o Es un imperio imperialista, ¿no? territorial. Diríamos hoy. Eh, ¿Cómo es percibido Escipión Emiliano por el pueblo, por la plebe? Porque es uno de estos políticos, digamos que cuya, bueno, pues carrera va teniendo sus altibajos o es un político, vamos, puramente popular. Pues esa pregunta es muy interesante y me alegro que me la hayas hecho porque es algo que me parece muy interesante también que yo he intentado reflejar en el libro. Escipión es, marca o señala el comienzo de lo que van a ser los políticos populares del final de la República. Es decir, políticos que, por una parte, por su, vamos a llamarle, encanto personal, habilidad oratoria, etcétera, etcétera, son capaces de atraerse al pueblo, es decir, atraerse a los votantes en los comicios y conseguir que en los comicios se voten resoluciones que en principio no son del agrado del Senado. Esto en época de Escipión todavía es incipiente, lo veremos llegar al auge, al máximo, pues ya en la época de los Gracos, por ejemplo, ¿no? O después de los Gracos, cuando el tribunado de la plebe se convierte pues en una magistratura, vamos a llamar revolucionaria, entre comillas, ¿no? Escipión durante toda su vida fue un líder muy popular,
De hecho, las dos veces que obtuvo el consulado, tanto en el 147 contra Cartago, para la guerra contra Cartago, como en 134 para la guerra contra Numancia, lo hizo por el apoyo popular y muchas veces en contra de la oposición de un sector importante del Senado. En los dos casos, en el primer caso, él no tenía ni la edad reglamentaria ni había desempeñado la carrera de las magistraturas. Y en la segunda ocasión no había cumplido el intervalo de 10 años obligatorio por ley para repetir la magistratura. Y en ambas ocasiones eh, lo consiguió porque la plebe, el pueblo, los comicios, obligaron al Senado a suspender las leyes, a dejar en suspenso la ley, la lex annalis, que regía las elecciones, para que se le pudiera elegir sin vulnerar la ley. Si las leyes quedaron en suspenso, se le eligió para el consulado en ambas ocasiones y después se volvió a restablecer la ley annal. De manera que él era un político tremendamente popular que contaba con el apoyo popular. Pero lo interesante de esto es que después de la guerra, en el año 129, esa relación excepcional con la plebe se va a romper dramáticamente. Se va a romper dramáticamente cuando en el contexto de la reforma agraria, que implicaba quitarle a los itálicos, a los aliados, tierras de las que se habían apropiado muchas veces de manera ilegal para repartirla a los ciudadanos romanos de la plebe, él terminó convirtiéndose en abogado, digamos, o en defensor de los intereses de los itálicos. Incluso justificó el asesinato de Tiberio Graco, alegando que si pretendía convertirse en un tirano, él habló del regnum, ¿verdad?, pues que entonces había sido asesinado o había sido linchado con justicia. Y esto en los comicios, cuando lo dijo públicamente, se preparó una tormenta enorme, la plebe le gritó, le insultó, etcétera, y él, que tenía un carácter muy fuerte, se volvió hacia ellos y les contestó, les dijo que si los enemigos, los gritos de los enemigos en Numancia no le habían dado miedo, mucho menos le iban a dar miedo los gritos de la plebe, de una plebe que era la madrastra, no la madre, sino la madrastra de Italia. Y allí se rompe su relación con la plebe, y el hecho es que cuando hay que elegir al año siguiente un general, un cónsul, un general que dirija la guerra contra Aristónico en Asia Menor, solamente obtiene 2 votos de las tribus y el resto de las tribus votaron a otro candidato. Por tanto, bueno, pues a mí me parece interesante porque muchas veces hablamos cuando hablamos de Roma, hablamos de las élites. Y también es un poco la relación de estas con la ciudadanía romana, con la plebe, es interesante. Y bueno, y la verdad que porque este programa se caracteriza por ser, pues eso, tener un carácter como, bueno, intentar enfocarlo en lo social en algunos casos. Yo sé que en este caso estamos hablando de un político, pero bueno, también yo creo que daba lugar a ello. ¿Cómo fueron los últimos años de Escipión Emiliano? Porque, bueno, justo el otro Escipión acabó de alguna manera un poco relegado, le pasó lo mismo a Aníbal también, se ha renegado. ¿Cómo acabó Escipión Emiliano sus últimos años tras, bueno, pues esos altibajos y sobre todo tras esa carrera política y militar tan excepcional? Pues muy mal. La verdad es que es un hombre que sus últimos años acumula una gran amargura. Eh, Él muere en el año 129, ¿no? Ya desde después del triunfo en Cartago logró ser elegido para la censura en el año 142-141. Su censura, también por sus características personales, era un hombre de un carácter muy fuerte, se exigía mucho a sí mismo y exigía a los demás tanto como a sí mismo, ¿no? Y luego era muy buen orador, pero extremadamente mordaz, extremadamente sarcástico. Y esto hacía que muchas veces en los debates con otros senadores terminara ofendiéndolos y colocándolos en contra de él en vez de a su favor. Tenía poca habilidad para negociar, que es algo que es muy importante en un político. Entonces, ya durante su censura, se entendió fatal con su colega en la magistratura, Lucio Mumio, el destructor de Corinto. Se llevaron, las relaciones entre los dos censores fueron pésimas. Estuvo el asunto de Pompeyo, que como he dicho lo engañó y lo traicionó, y eso lo fue acumulando. Y finalmente el asunto que acabo de mencionar de la ruptura con la plebe
en el 120, después del asesinato de Tiberio Graco, es difícil fijar la fecha, si fue en el 32, 31 o 29, pero en torno a esos años, ahí él rompe con la plebe. Esto le causó una enorme amargura. Y finalmente, su final, su muerte, pues es un misterio, porque en esa defensa de los itálicos frente a la reforma agraria, hay una asamblea pública en la cual se le llama tirano, se le apostrofa, etc. Él se retira por la tarde a su casa, acompañado de sus seguidores, diciendo que al día siguiente va a pronunciar un discurso muy importante en los comicios. Y a la mañana siguiente lo encuentran muerto en su dormitorio con las tablillas en las que iba a escribir el discurso de una manera misteriosa. Y ahí ya se generan toda una serie de hipótesis en la propia antigüedad acerca de si la muerte fue una muerte natural, sorpresiva, o si por el contrario las malas lenguas dijeron que había sido asesinado por unos sicarios, que su mujer, Sempronia, que era hermana de los Gracos y con la cual las relaciones eran pésimas, y su suegra, Cornelia, la madre de los Gracos, pues que habían favorecido la entrada en casa de unos sicarios para que lo asesinaran, lo estrangularan por la noche. El tema quedó sin resolver, naturalmente, pero los últimos años de la vida de Escipión son extraordinariamente dramáticos. Es un astro que sube a lo más alto del cielo con las conquistas de Cartago y de Numancia, incluso con su censura, pero que después pues, cae de una manera dramática y trágica. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que nos, bueno, pues que nos recomendaras, porque al final esto sería una recomendación, algún vestigio, algún tipo de estela del paso de Escipión Emiliano. La verdad que diría, bueno, y en mi caso, voy a decir Roma y la península ibérica, aunque dado que este programa es español y que, bueno, pues nos movemos donde nos movemos, me gustaría bueno, pues nos hablaras un poco acerca de estos vestigios que fue dejando Escipión Emiliano y cómo podemos hoy, bueno, pues visitarlos o estudiar acerca de ellos. Pues hombre, yo creo que sin ninguna duda el vestigio más importante, el mayor monumento a su memoria son los campamentos de la circunvalación de Numancia. ¿Mm? Y las ruinas de Numancia, evidentemente, habida cuenta de que él pensó que los grandes, la gran fama, la gran gloria se cimentaba en la gran desgracia, pues esa desgracia de Numancia, de los numantinos arrasados, ¿verdad? Pues creo que es el monumento más perceptible y el vestigio más claro. Porque del resto de cosas, digamos, de restos materiales que se puedan identificar arqueológicamente, sobrevive muy poco. Casi todo lo que pertenece a la historia republicana de Roma, templos, monumentos, bueno, están también, y eso es importante, las tumbas de los Escipiones en la Vía Apia, ¿verdad? Él no se enterró allí, él no se enterró allí. Las tumbas de los Escipiones se habían planeado y existían, estaban en funcionamiento desde el siglo III antes de Cristo, pero justo en la época en que el ascensor, según los arqueólogos, entre el 140 y 120, la tumba de los Escipiones se rehizo de una manera monumental, dotándola de una columnata, con estatuas, etc. Y yo, analizando los distintos datos en el libro, planteo que posiblemente es él, durante su censura, el que aprovecha para, digamos, dignificar la tumba de sus antepasados. Sin embargo, no está enterrado allí, allí no está su sarcófago, y es posible quizá que se enterrara. Él tenía unos jardines, una extensión agraria, ajardinada, salvaje, etcétera, en la pendiente del Quirinal, y allí han aparecido algunos restos arqueológicos, sobre todo esculturas, que se relacionan con él. Los restos de una escultura de Hércules, que es probablemente una que él regaló, que él donó a la ciudad, de manera, un templo que construyó, de manera que es posible que hiciera como su gran antepasado Escipión el Mayor, que se enterró en su finca del Iterno, porque no quiso volver a Roma, y es posible que él, no lo sé, es una hipótesis, pero yo creo que tiene bastante solidez, que quizás se enterrara en aquellos orti que tenía en la pendiente del Quirinal en Roma. Pero ya digo que las tumbas de los Escipiones en la Vía Apia
y las ruinas de Numancia quizás son los dos restos monumentales que más claramente podemos ver en relación con él. Pues la verdad que te agradezco muchísimo la recomendación. A ver si tengo a bien el volver a Roma y que ya sería la tercera vez. Pero vamos, creo que nunca es suficiente. Es una ciudad que te Nunca, atrapa. nunca es suficiente. Y a visitar Numancia que no lo conozco, la verdad. Él construyó mucho en Roma durante su censura, por ejemplo, en la zona del Foro Boario, donde está la iglesia de Santa María in Cosmedi, pues allí construyó un templo a Hércules Vencedor, un templo redondo cuyos restos se conservaron hasta el Renacimiento, pero que uno de los papas, creo recordar, no lo estoy diciendo de memoria, creo recordar que fue Sixto IV, ordenó demoler completamente. Y un artista del Renacimiento, Baltasar Peruzzi, conservó un dibujo de los restos de aquellas ruinas, que se conoce. Y luego él construyó unos grandes almacenes en la orilla del Tíber, en esa misma zona, porque allí estaba el puerto de la ciudad, al lado del Foro Boario, y construyó unos grandes almacenes, unos hórrea, que se llamaban hórrea emiliana por él, pero que fueron completamente rehechos después por los emperadores, por Augusto y por Adriano. Y el templo, pues, como digo, ha sido demolido, de manera que las construcciones suyas de época republicana han desaparecido o bien por obra de los emperadores ya de época imperial, valga la redundancia, o por el paso de la historia y, en fin, las acciones de los papas en Roma, urbanísticas y demás. Así que, como digo, las tumbas de los Escipiones y luego pues las ruinas de Numancia quizás son lo más visible. Pues muchísimas gracias, Manuel, por haber estado aquí con nosotros, porque la verdad que, aparte de que ha sido una charla muy interesante, amena, que yo creo que también es lo que agradecen los oyentes, pues oye, me pone en valor la figura de este personaje histórico, que es muy conocido, quizá menos que el primer africano, ¿no? Africano el mayor, Escipión el mayor, pero bueno, que es tremendamente importante. Y gracias, pues eso, por habernos dado la oportunidad que la verdad que después de esa visita al Museo Arqueológico Nacional, en la que nos explicaste todas esas salas sobre bueno, pues esa maqueta que hay que es muy recomendable en el Museo Arqueológico Nacional de Numancia y de los campamentos y también digamos bueno, pues de esos restos arqueológicos de la época, pues oye, a mí me apetecía tenerte aquí, así que te lo agradezco y pues todo, la verdad. Pues yo te lo agradezco a ti, ha sido un placer y estoy a tu disposición siempre que quieras. Pues muchísimas gracias. Me gustaría, bueno, voy a enseñar por última vez aquí en YouTube, para la gente que lo vea, el libro de Escipión Emiliano, de Despertaferro. Dejaré el link para que lo podáis adquirir. Y nada, que esta es tu casa, Manuel. Y bueno, Muchas pues gracias. por mi parte nos vemos el siguiente domingo aquí en el Foro de la Historia. Chao. Muy bien. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.